¿Y dónde buscar? Esa es la pregunta, pues. ¿Dónde busco toda esta información relevante y comprobada científicamente? Pues uno de los lugares que siempre estamos accediendo es Google, pero Google nos da la posibilidad de filtrar los resultados y acceder a recursos educativos, pero no siempre los primeros resultados son los más relevantes. Por ejemplo, si buscamos aquí algo sobre el marketing digital, lo primero que nos aparecen, como podemos ver, son anuncios, ¿sí? Y luego tenemos un primer sitio que nos dice qué es el marketing digital. Pero si chequeamos, vemos que es un sitio web con extensión .com. Así que este sitio probablemente no está hecho para darnos un concepto porque es una investigación, sino que es un sitio web que está utilizando una estrategia de contenidos para poder atraer al cliente y poder atraer visitas a través de publicar contenido. Claro, el contenido pues, de hecho tiene que ser muy bueno y todo lo demás, pero no es el mejor lugar para encontrar esta información de investigaciones. Luego de Google tenemos el Google académico, que a diferencia del Google normal, pues encontramos fuentes encontramos fuentes de estudios realizados por especialistas, donde tenemos tesis, libros, resúmenes, artículos científicos que están alojados en universidades, en editoriales académicas, en organizaciones, que van a permitir que esta información que se publicó ahí fue validada, revisada, básicamente, tiene mucha más validez y más importancia científica. Si volvemos a hacer la misma búsqueda, a diferencia del Google normal, podemos ver los resultados de los lugares son de universidades, son de organizaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad de veces que ha sido citado ese artículo ya en otras investigaciones. Podemos ver de primera mano la información para poder citar y utilizar como referencia bibliográfica en diferentes estilos. El que nos interesa es en APA, por ejemplo. Podemos decirle a Google que queremos ver la información más relevante desde el 2018 para acá, y podemos hacer un sinnúmero de cosas que en el Google normal no viene al caso. Si hacemos un clic aquí y nos va a dar como resultado, por ejemplo, un artículo científico al que tenemos acceso en una base de datos. ¿Dónde más podemos buscar? En bases de datos, como decíamos al principio. En este caso podríamos, una de las miles y miles de bases de datos que existen, esta está en español y es un portal de difusión científica especializado en ciencias humanas y sociales, creado por la Universidad de La Roja, y tiene acceso de catálogos libres de revistas, libros, tesis doctorales. Y por ejemplo, aquí podemos hacer la búsqueda, nos dice cuántas revistas, documentos, usuarios y tesis podemos encontrar, y yo puedo poner aquí mi búsqueda. Si seguimos con el tema del marketing digital, todo lo que vamos a obtener como resultados son artículos científicos de investigaciones que, como podemos ver, tienen ISSN, lo que significa, o ISBN, que han sido publicados en algún libro, en alguna revista o en algún resultado de algún congreso académico, y están publicados. Para poder haber pasado esta publicación, para haber llegado a esta publicación, pasaron por filtros de revisión, lo que nos aseguran de que tiene información muy válida. Otro buen lugar para hacer búsquedas es Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, a diferencia de Google, no es un buscador de páginas, sino es un buscador de respuestas con una enorme base de datos, y funciona diferente a Google porque no nos da una lista de sitios web, sino que responde a la pregunta que nosotros le hacemos. Su creador menciona que Wolfram Alpha es una plataforma de cómputo y probablemente es el primer sitio que fue creado con redes neuronales o inteligencia artificial. Si a Wolfram, por ejemplo, le escribiésemos un caso de factoreo, no nos va a dar la respuesta del caso de factoreo, sino que nos va a mostrar cómo se debe realizar el caso de factoreo y nos va a mostrar el procedimiento y el resultado. Así que aquí tenemos un sinnúmero de temas para los cuales Wolfram es especialista. La particularidad es que tenemos que preguntar si son palabras, ponerlo en inglés, y los resultados pues van a salir con resultados en inglés. Por ejemplo, si entramos a la parte de álgebra, dentro de álgebra nos dice todo lo que es capaz de resolver. Un caso de factoreo, más ejemplos. Como podemos ver, nos va a dar la respuesta al problema que le acabamos de dar. Y aquí hay una opción que dice solución paso a paso, ¿sí? Aquí le voy a decir muéstrame todos los pasos y me va a mostrar cómo se llegó al resultado. Aparte de Wolfram, tenemos otra base de datos como eric.ed.gov. Este es el buscador de Eric. Aquí podemos hacer la búsqueda. Al igual que Google Académico, tenemos resultados solamente de documentos de investigación científica. Siempre digo algo, en la internet
Bueno, hay un dicho que dice: en la vida nada es gratis, y en la internet es igual. En la internet nada es gratis. El término gratis en la internet no creo que deberíamos utilizarlo, sino que en la internet hay cosas que cuestan y hay cosas que son de libre acceso o de libre utilización. Es muy difícil decir que algo está gratis. Algo hay detrás de eso gratis. Si yo entro a un sitio y digo que puedo ver películas gratis, que puedo descargar juegos gratis, música gratis, programas gratis, lo más seguro de que ese sitio está con virus o con malware y mi computadora se está infectando. Así que tenemos que tener cuidado con pensar de que hay cosas gratis en la web. Ok, lo más seguro es que estamos pagando con la seguridad y con nuestra información. Para evitar ese tipo de cosas, por ejemplo, existe un buscador que se llama, que es de la organización de Creative Commons, que es Search Creative Commons, que permite utilizar o buscar imágenes, canciones o artículos sin infringir derecho del autor. Se basan en el copyleft y permiten utilizar estos recursos con ciertas restricciones, como mencionando y dando crédito al autor. El buscador de Creative Commons es este de aquí, y como pueden ver, las búsquedas se pueden hacer sobre Google, se pueden hacer sobre YouTube, se pueden hacer sobre Google Imagen, si son imágenes, sobre Jamendo, que es música, sobre Pixabay, si son imágenes. Así que simplemente pongo aquí lo que estoy buscando. Por ejemplo, yo le digo que quiero, y le voy a decir que me haga la búsqueda en SoundCloud, así que le hago un search y va a SoundCloud, y toda la música que me da aquí, como podemos dice free download. Así que bueno, aquí hay uno de compras, seguro de que esto está pagado por ahí, pero la mayoría, si estamos buscando cosas de libre acceso, pues esta es una de las alternativas. Así tenemos cientos y cientos de lugares donde buscar. Por ejemplo, aquí tenemos scienceresearch.com, que es un buscador para la Deep Web, pero un buscador de documentos o artículos que los están colocando ahí. Bueno, y así hay muchos buscadores que podemos utilizar. Microsoft tiene uno, academicmicrosoft.com, la World Wide Science para hacer búsquedas de artículos científicos y académicos internacionales. Aquí hay Horn, hay Recif, muchos y muchos lugares donde podemos buscar tesis doctorales, documentos. Todos estos links se los voy a dejar al final del video abajo para que los puedan utilizar en sus búsquedas. Y también para los alumnos para mis alumnos, recuerden que esto también está dentro del aula virtual. Ok, hasta aquí vamos a hablar de lo que es información y recursos de búsquedas en internet. El próximo video vamos a ver cómo utilizar Google y las bases de datos para hacer búsquedas más efectivas. Gracias por ver el video y pues no se pierdan la otra parte.